Retomando este ejercicio, bueno, tenemos esas especificaciones donde la gravedad específica corresponde a 0.895. Además que ya nos indica la viscosidad dinámica, que tiene un valor de 8.3 por 10 a la menos 4. Ahora bien, nos ubicamos pues en esa sección, esa intersección, ¿verdad? Donde vamos a obtener directamente el diámetro, ¿verdad? Que nos indica o que nos dicta esta tabla. Va a corresponder entonces al valor de 0.33355, ¿verdad? En este caso pies. Vamos a corroborar 0.3355 pies, sí, ahí estamos, ese es el valor correcto que vamos a utilizar. Y en específico, cuando trabajamos en este sistema, el valor de la densidad corresponde a 1.94 SLU sobre pi cúbico. Bueno, y ahí tendríamos todos los datos necesarios, ¿no? Acá nos indica algo más el enunciado, ¿verdad? Específicamente nos pide determinar la pérdida de energía por cada 100 pies de tubo. Básicamente tendremos una situación como esta. Por acá tendríamos esa sección de análisis que nos va a interesar específicamente analizar, ¿no? Vamos a representar ese corte, ¿verdad? Donde estaríamos ubicando esos dos puntos. Y esa distancia entonces va a corresponder a cada 100 pies del tubo, ¿verdad? Y es lo que nos interesará determinar y averiguar finalmente, ¿no? Bueno, entonces a través de las consideraciones que ya tenemos y todos los datos que ya hemos tomado, vamos a de alguna manera representar y recordar un poco la ecuación del número de Reynolds, ¿verdad? Para deducir de ella qué valores nosotros conocemos y cuáles son los que nos pueden servir, ¿verdad? Entonces tenemos que la velocidad por el diámetro por la densidad, todo esto dividido la viscosidad dinámica. Entonces, con ello, nosotros ya conocemos algunas características. Acá nos indica entonces el tipo de elemento que estamos trabajando, ¿verdad? Y también entonces, de alguna manera, vamos a observar que dentro de las consideraciones nos dice que la tasa máxima para que el flujo sea laminar, por tanto, ahí nos indica directamente qué tipo de número de Reynolds vamos a utilizar. Si es laminar, utilizaremos como valor 2000, ¿no? Con ello entonces ya tenemos otro dato más del cual nosotros precisamos calcular una variable que está en común en relación a este nuevo término que hemos visto, ¿verdad? Que es específicamente la pérdida de energía. De todos los datos que tenemos acá, el único que nos hace falta y que es común con la otra ecuación es el valor de la velocidad. Por tanto, tenemos que la velocidad es igual al número de Reynolds por la viscosidad cinemática dividido el diámetro por la densidad. Ahora sí, podemos sustituir y nos quedará lo siguiente. Será 2000 multiplicado por la viscosidad. En este caso, el número que nos indica es de 8.3 por 10 a la menos 4 libras segundo pies al cuadrado, ¿verdad? Todo esto dividido el diámetro, ¿no? 0.3355 pies multiplicado por, en este caso, la densidad. Pero ojo, aquí conocemos entonces también el valor
de la gravedad específica. 0,895 por 1,94. ¿Verdad? Con esto entonces podemos determinar el valor de esa velocidad. ¿Cuánto es esto entonces? Ustedes pueden ir haciendo el cálculo a su vez, ¿verdad? Para poder corroborar. Yo he obtenido un valor correspondiente a 2,86 pies sobre segundos. Ese es el dato que he obtenido para el caso de la velocidad. Ahora bien, recordemos entonces nuestra ecuación de la pérdida de energía del sistema debido a la fricción. ¿Verdad? Que el caso en particular, pues acá nos indica algo en específico, ¿no? Vamos a escribir acá la ecuación. H sub L es igual a este factor multiplicado por la longitud dividido el diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado, rapidez, dividido 2 veces la gravedad. De aquí tenemos entonces que este factor es igual a una expresión, ¿verdad? Que vamos a sustituirla en este caso por la otra ecuación, ¿verdad? Que tenemos acá. El factor es igual a 64 dividido el número de Reynolds. De esta cuenta conocemos todas las variables y solo específicamente nos hace falta ese valor para poder completar toda la expresión, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a continuar acá el desarrollo, pérdida será igual a 64 dividido el número de Reynolds, que en este caso nos dice que es de tipo laminar, multiplicada por la longitud, que esta se produce cada cuánto. Acá el enunciado dice cada 100 pies dividido el diámetro. El diámetro nos lo indican acá, 3355 pies, todo esto multiplicado por la velocidad, 2,86 al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad. En este caso utilizaremos el valor de 9,81, ¿verdad? Y bueno, con esto específicamente tenemos ya todos los datos. Deberán calcularlo ustedes y... perdón. Acá estamos trabajando en el sistema, no en el sistema internacional, estamos trabajando en el sistema inglés. Por tanto, será 32,2, ¿verdad? Ahora sí, ustedes van calculando al mismo tiempo qué valor obtenemos acá. Yo he obtenido como resultado 1,203. Y esta expresión será dada en pies, ¿verdad? Dado las indicaciones que veíamos con anterioridad. Razonamos la respuesta para este caso. Nos quedará entonces que se va a propiciar cada acá sería 1,203 pies de combustóleo por cada 100 pies de tubo recto. Y bueno, ahí tendríamos entonces ya una justificación en relación a lo que nos está solicitando el enunciado. En específico, así deberíamos trabajar todo lo relacionado pues a este tipo de ejercicios, ¿no? Darle esa razón al resultado que finalmente se está obteniendo, ¿no?
Y bueno, vamos a ver también acá en la sección 2.5, flujo turbulento. Nos habla del diagrama de Moody y la ecuación de Colebrook. Acá, como ya lo hemos visto en el caso anterior, ha sido nuestro análisis para el régimen laminar. Ahora mismo nos centramos a el régimen turbulento, ¿verdad? Entonces, acá nos indica algo este enunciado o este concepto. Cuando hay un flujo turbulento en las tuberías, es más conveniente usar la ecuación de Darcy para calcular la pérdida de energía debido a la fricción. El flujo turbulento es caótico y varía en forma constante. Por esas razones, para determinar el valor, en este caso del factor que hemos analizado hasta el momento, debemos recurrir a los datos experimentales. Las pruebas han mostrado que el número adimensional, en este caso del factor, depende de otras dos cantidades adimensionales, como es el número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. Y ahí tenemos de alguna manera esa representación gráfica en esta imagen, ¿verdad? Esa rugosidad promedio que nos indica acá la rugosidad relativa es la relación del diámetro de la tubería a la rugosidad promedio de su pared, y está denotada por esa letra o esa variable que ustedes pueden ver ahí, que es epsilon, ¿no? Entonces con esto específicamente se relacionan estos dos conceptos para poder encontrar esa variable en común para representar nuestra tubería, ¿verdad? Y en este caso vamos a observar que en la siguiente tabla va a mostrar los valores de epsilon, es decir, esa rugosidad promedio de la pared de tuberías y tubos existentes comercialmente. Estos son solo valores promedios para tuberías nuevas y limpias. Es de esperarse alguna variación pues, en el transcurso del diseño. Una vez que una tubería ha estado en servicio durante algún tiempo, la rugosidad cambia debido a la corrosión y a la formación de depósitos en la pared. Bastante razonable esa situación que se deberá considerar. Y bueno, esta tabla 8.2 también deberán usarla bastante en este tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, con esto pues debemos tener a la mano específicamente esta tabla 8.2, que dentro del análisis que ya hemos debatido y analizado con anterioridad, específicamente para el número de Reynolds, donde recurrimos específico a los apéndices que van desde la A hasta la F, que en específico hemos utilizado. Esta tabla 8.2 también se vuelve ahora importante en el análisis y en la elección de algunas situaciones, ¿verdad? Porque acá tenemos los valores que vamos a encontrar para diferentes materiales, ya sea de la rugosidad expresada en el sistema inglés o bien en el sistema internacional. Bueno, acá nos dice que para la tubería de acero estándar, como las de las cédulas 40 y 80 respectivamente, y tubos de acero soldado, se emplea el valor de rugosidad que se menciona para el acero comercial o soldado. Es decir, este tipo de material que tenemos acá, específicamente, vamos a ver una aplicación más adelante de esta situación en particular, ¿verdad? También acá nos hacen mención de algo más. El hierro galvanizado tiene adherido un recubrimiento metalúrgico, en este caso de zinc, para que sea resistente a la corrosión. Es común que al tubo de hierro dúctil se le recubra en su interior con un tipo de cemento para protegerlo de algunas situaciones como la corrosión, ¿verdad? Y entonces podamos garantizar que la rugosidad
se pueda mejorar de alguna manera en la superficie. Con ello vamos a encontrar algunos diagramas, ¿verdad?, que nos van a permitir encontrar de alguna manera esa aproximación a esos valores. Con ello vamos a recordar un poco lo visto en el apéndice D, ¿verdad?, donde se produce esa intersección y que preferentemente se hace una aproximación, ¿verdad?, que puede ser en este caso una interpolación que pues para su efecto se realizaba, o bien un promedio, ¿verdad?, de aproximación a ese dato, ¿verdad? Entonces eso específicamente lo veremos ahora mismo. Y acá tenemos el diagrama de Moody. El diagrama muestra la gráfica del factor de fricción, en este caso es el valor F, versus el número de Reynolds. Eso está ubicado en el eje X, con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la rugosidad relativa. Cuando hablamos de una rugosidad relativa, es ese cociente que existe entre el diámetro y el valor de épsilon, ¿verdad? Esa es la relación directa que tenemos cuando hablamos específicamente de esa otra región que se encuentra al lado derecho, ¿verdad?, en esta sección de acá. Entonces vemos acá algo en particular que nos hace mención. Se grafican escalas logarítmicas tanto a el factor, ¿verdad?, el factor de fricción, como el número de Reynolds, debido al rango tan amplio de valores que puede llegarse a obtener, ¿verdad? Entonces tenemos que a la izquierda de la gráfica, para número de Reynolds menores a 2000. Y acá podemos constatar esa situación. Si vemos el contador está desde 6 por esa a la 3, ¿va? Y esto llega a 10.000 millones, 100.000 millones, ¿no? Que sería entonces la progresión que se va a ir obteniendo. Con ello entonces vemos algo en particular. Si recordamos el número de Reynolds, donde nos indicaba qué tipo de régimen vamos a encontrar, ya sea del tipo laminar o del tipo turbulento, pues vamos a ese límite, ¿no?, donde tenemos ese momento de transición y que de alguna manera es un poco imprescindible o un tanto complejo poder predecir el valor exacto, ¿verdad? Y si seguimos con el parámetro que previamente se ha indicado que debería ser un método semi-empírico, ¿verdad?, considerando esa situación, pues en este caso vemos acá, en esta sección, si vemos de 2 a 4, la característica que tiene, ¿verdad?, que es un poco, es esa región crítica, ¿verdad?, que hemos visto hasta el momento. Y que entonces será un tanto complejo poder determinar uno de esos valores. Ahora bien, ¿de qué manera pues vamos a ir tomando esos datos y poder considerar cuál es ese valor o esa aproximación que se dará en cuanto al factor de fricción y la rugosidad relativa? Podemos tomar, en este caso, si nosotros deseamos determinar el valor de 60.000 o 6.000, perdón. En este caso, ¿cómo vamos a indicar o dónde vamos a ubicar específicamente ese valor? Y vemos entonces que debemos seguir la recta vertical hasta donde se intersecte, en este caso, el valor que nosotros deseamos hallar, ¿verdad? Y ese factor podemos encontrarlo conociendo alguno de los datos, ya sea la rugosidad relativa o bien el factor de fricción, ¿verdad? Entonces con ello y la intersección del dato en relación al número de Reynolds, pues nos puede indicar dónde estaría ubicada
o dónde podemos nosotros encontrar la aproximación del dato que a nosotros nos vaya a interesar, ¿verdad? Entonces podemos ver acá una aproximación en específico. Si nosotros queremos entonces, en el caso de encontrar 2.5 o en el caso de ubicarnos en este punto, ¿verdad? En 2.5. Vemos acá la proyección, vamos de 2 a 3. Podríamos decir que 2.5 sería este valor, ¿verdad? Entonces nos vamos ubicando hasta encontrar específicamente el dato de nuestro interés. Y en este caso llegamos específicamente hasta la intersección que se produce entre pues esa acotación, perdón, acá. Acá tenemos entonces 0.025 y estaríamos hablando de un dato un poco más abajo del 0.025, ¿verdad? Aquí tenemos esa intersección. Sería aproximadamente 0.0203, ¿verdad? Por ahí. Y con esto, si seguimos esa intersección, podemos llegar a esa relación entre rugosidad relativa, donde tenemos el cociente del diámetro con respecto a la rugosidad, que este nos dice que corresponde, vamos a tratar de seguir acá la línea, vamos a marcarla, voy a dejar un punto donde encontramos la primera intersección y que nos servirá de guía. Acá tenemos esta situación. Vamos a seguir acá. Y bueno, con esta nueva relación, aquí tenemos esa línea recta. Creo que ya me... Estamos hablando de este valor aproximadamente, ¿verdad? Por ahí estaríamos hablando. Perdón que aquí de alguna manera tengo un problema con poder trazar esa recta. Pero entonces ahí tendríamos esa dirección, ¿verdad? Y vemos ahí la proyección, vamos de 500 a 750. Tenemos aproximadamente 1, 2, 3 cuadrículas, ¿no? Podríamos encontrar por ahí esa intersección correspondiente a 700, ¿verdad? Más o menos. Si seguimos esa situación, ¿verdad? Entonces de esa manera es como vamos a utilizar el diagrama de Moody para poder determinar esos valores de alguna manera en aproximación para hablar del factor de fricción. Ahora bien, podemos utilizar específicamente la ecuación que vemos acá abajo para encontrar el factor de fricción de una manera más precisa, ¿verdad? Entonces esta ecuación nos involucra los siguientes valores. Tenemos a 0,25 dividido el logaritmo de base 10 y dentro del logaritmo pues se evalúa la siguiente expresión. Tenemos un cociente de 1 dividido 3,7 multiplicada por esa relación que hay entre el diámetro y la rugosidad, que sería específicamente la rugosidad relativa, ¿verdad? Más 5,74, todo esto dividido el número de reinos elevado a la 0.9. Bueno, se cierra este paréntesis evaluando el logaritmo de base 10 y todo logaritmo elevado al cuadrado. Entonces, para llegar a un cálculo más preciso es mucho mejor utilizar esta ecuación que solo
utilizar una aproximación en el cálculo para el factor del régimen turbulento, ¿verdad? Entonces, específicamente esa situación es la que se va a presentar acá y es la que se va a analizar, ¿verdad? Para poder específicamente encontrar cualquiera de las variables que podamos tener dentro de nuestro análisis, ¿verdad? Entonces, eso específicamente se trabajará en este otro caso de el régimen turbulento.